50 pertsona inguru bildu dira Arrotxapeako auzo eztabaidagunean. Ohikoa den bezala, udalak auzoan daraman proiektuen informazioarekin hasi da. Kasu honetan, Patricia Peralesen eskutik, auzoko zinegotzia dena. Que la zona azul no se va a poner de repente en todo el barrio también, que va a ser de una manera muy progresiva y que se implementaría en un principio en 3 calles. Y me parece interesante que hagamos una sesión un poco más adelante, sería como un tipo de foro, pero con este tema concretamente. Ondoren, Arrotxapeako auzoko poliziaren lana aurkeztu dute. Baita, auzokideen 2 ekimen ere, hiribaratza komunitarioa eta lan istripuetan eta laneko gaixotasunek hildako pertsonen oroimen monolitoa jartzeko proiektua. Una iniciativa que nace para el barrio de una asociación que se llama Langileen Oroitarria. Se trata de una escultura que será colocada en la rotonda frente a Matesa. El objetivo del huerto es crear un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas, colectivos, el crear un espacio de relaciones. Gai zehatzetan sakontzeko saiean, 3 ildotan egin dute lan. Mugikortasuna, pertsona helduak eta sare sozialak eta errekurtsoak. Eztabaidagunearen azkeneko zatian, erabaki plataformaren bitartez jasotako ekarpenak entzun dira, baita bertan egindakoak ere. Pero si se piensa hacer una presa o presa provisional, creo que hay que plantearse poner una estructura que en caso de crecida del río se pueda abrir. Nuestra propuesta es hacer, no sabemos si una sesión de trabajo, una especie de debate, un foro entre los colectivos afectados, que en este caso es el colectivo de pesca, el colectivo de remo y asociaciones medioambientales. Tú pasas por el puente Plaza Ola y es una pasada las porquerías que hay ahí dentro. Quería informar un poco del problema que vamos a tener enseguida en la Arrotxapea, que es el juicio a los jóvenes del Gaztetxe, que es el 31 de este mes. Que los de la Arrotxapea no nos hace falta butaca con sillas, nos basta. Me parece una cosa buenísima, un cine a mí. La zona azul para nosotros, para los que vivimos aquí, pues nos va a resultar un gran problema. Yo creo que no es un tema de gente que quiere zona azul y gente que no quiere, ¿no? Es un problema de gente que quiere una ciudad sostenible de vehículos.